Muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy traemos este vídeo, ya sabéis, vídeo patrocinado por Witaka. Empezó siendo semáforo, ahora no sé muy bien lo que es, un poco reflexiones, semáforo en cierta forma, pero creo que al final es más interesante, más que ir a por tres cosas distintas, ir a por un tema un poco más central y hacer aquí una reflexión que creo que posiblemente os vaya a gustar más. Antes de comenzar con esta, me gustaría pediros, pues como siempre, que apoyéis como lo hacéis siempre el canal, machacando ese botón del hype a este vídeo, que los vídeos importan muchísimo, dándole al like y si no estás suscrito, suscribirte, que también se agradece mucho, mucho, mucho. Vaya mundial que tenemos, vaya mundial que tenemos y cómo se ha puesto, ¿no? Y cómo se ha puesto. Un mundial en el que teníamos que, bueno, tener ojos puestos en varios pilotos, en dos o tres, pero ahora se nos multiplican, ¿no? Marco Bezzecchi venía aquí con una ventaja importante, una pelea competitiva, una posición privilegiada dentro del campeonato hasta hace poco, ¿no? No era solo líder, sino que era el piloto que mejor había sabido pues, convertir el crecimiento de Aprilia en puntos, ¿no? Pero, claro, en MotoGP las ventajas no siempre se pierden únicamente cuando el rival empieza a ganar. A veces también se pierden cuando el propio entorno que antes lo protegía empieza a cambiar, ¿no? Cuando empiezas a fallar tú y cuando se te va la cabeza también en ciertos aspectos, ¿no? Ahí también se pierde el mundial, ¿no? Y eso al final se convierte en una tendencia que erosiona el liderato, la confianza, pero erosiona posiblemente también la sensación de control. Eso es precisamente lo que empieza a ocurrir con Bezzecchi. La lectura fácil posiblemente sería decir que Marc Márquez ha recortado muchos puntos, que Jorge Martín ha aprovechado mejor los domingos, o que Ayogura se ha metido de lleno absolutamente en la lucha porque ha dado un paso adelante muy serio. Y todo eso es absolutamente cierto. Pero quizás el fondo del asunto está en otro lugar. Bezzecchi ya no está solo en Aprilia. El año pasado, por contexto, por lesiones, por circunstancias y por la situación deportiva también, Marco se encontró prácticamente pues como la referencia absoluta y única de la marca, ¿no? Aprilia empujaba con él y él empujaba a Aprilia, todo se ha dicho. Había una especie de relación directa. Y en todo sentido dentro del crecimiento de la moto, ¿no? Y también como su figura de líder en el proyecto. La fábrica necesitaba un piloto que tirase del carro y Bezzecchi ocupó ese espacio con naturalidad, con mucha más de lo que yo me esperaba, ¿eh? Y consiguiendo unos resultados con una autoridad que creo que convertían en prácticamente imposible que se pudiese discutir su autoridad, ¿no? Dentro de la fábrica. Este año, sin embargo, la película ha cambiado. Y cuando cambia la película dentro de un equipo, cambia también la presión sobre el piloto que estaba acostumbrado a ser el centro. Jorge Martín está ahí. Y claro, es cierto que sobre Jorge Martín rodean muchas cosas dentro de Aprilia, ¿no? Pero cuando mira los puntos, cuando mira los resultados, ahí está, líder del mundial. No está ganando tanto como Bezzecchi, no está construyendo su candidatura desde golpe de autoridad tras golpe de autoridad, sino, bueno, saber estar dando aprovechando, siendo un poco más constante. Y claro, Jorge Martí lo sabe muy bien, los campeonatos son largos, sumar, sobrevivir, minimizar daños, convertir la regularidad en una forma de dominio. Martí lo sabe ya, así gana un mundial en 2024. Sabe perfectamente que no hace falta ser el piloto más brillante cada domingo para terminar siendo el más sólido cuando llega noviembre. Y eso posiblemente para Bezzecchi, pues lo convierte a Martín en un rival que no es un rival cualquiera. Un rival dentro de casa con su misma arma, ¿no? El peso de que te ganen así puede que sea incluso más duro, ¿no? Que te gane tu compañero de equipo y que en un mundial en el que además todo se ha dicho. También Bezzecchi posiblemente pensará, oye, a ver cuándo vuelvo yo a tener yo una oportunidad para ganar un mundial de MotoGP, ¿no? A lo mejor esta es la gran oportunidad que tengo en mi carrera y se está empezando a torcer todo, ¿no? Y bueno, ahí aparece uno de los elementos más interesantes de este mundial. Cuando una moto va mal, el piloto fuerte suele quedar protegido por el contexto. Si solo uno consigue hacerla funcionar, pues el relato se ordena solo. Él es la referencia, él marca el camino, él sostiene el proyecto. Pero cuando la moto empieza a ir bien para todos, la protección desaparece. La Aprilia ya no es únicamente una moto con la que Bezzecchi vaya bien, ¿no? Empieza a ser también la moto con la que Martín puede liderar, con la que Ogura puede crecer, con la que otros pilotos pueden enseñar que hay rendimiento real más allá del piloto, que, bueno, parecía que estaba a otro nivel. Que yo no digo que Bezzecchi tuviese mal nivel, ¿eh? Quiero que me entendáis en esto. No quiero eso, pero también, bueno, nos muestra que
Eh, que la moto también muchas veces hace también mucho, ¿no? En este sentido. Obviamente, todos los pilotos que tienen Aprilia, la verdad que son pilotos de buen nivel y de muy buen nivel. Si la moto acompaña, pues se dan los resultados que salen, ¿no? Aunque es increíble que en Assen hayamos pasado por un doble doblete del Trackhouse, ¿no? Como digo, todo esto que digo, no, para mí no necesariamente le tiene que quitar mérito a Marco, pero sí que le cambia un poco el escenario, ¿no? Ya no basta con ser el hombre que hizo grande a Aprilia en una fase concreta, la parte final de la temporada 2025, o comienzo de esta temporada. Ahora tiene que demostrar que puede seguir siendo el más fuerte cuando Aprilia se ha convertido en una moto capaz de alimentar varias posibles candidaturas a la vez. Es que este es el gran tema. Y posiblemente en ese contexto los errores pues pesan mucho más. Bezzecchi ha empezado a pegarse tiros en el pie en momentos donde necesitaba exactamente lo contrario. Calma, control, gestión de la ventaja. Y perder los papeles, como los perdió, por ejemplo, en Breno, bueno, ya de eso ni hablamos, ¿no? Absolutamente injustificable su acción. Pero también en Assen, yendo detrás de Mark. Se le cruzan los cables porque tenía a Mark delante, un Mark que ni por asomo tenía el ritmo de Bezzecchi este fin de semana en Assen. Y acaba atacándole. Intentando atacar, bueno, acaba atacándole, no, acaba intentando atacar, saliendo súper pegado, lo más pegado posible de esa curva de izquierdas, y acaba yéndose al suelo, por suerte, y gracias a Dios, sin consecuencias físicas para Marco Bezzecchi. Las imágenes dieron bastante miedo, la verdad. Nos alegramos mucho de que Betz esté bien. Pero es lo que digo. Aquí vamos a tratar a nivel deportivo. Hace falta eso, ¿eh? Calma, control. Haber tenido una gestión de una ventaja que ya no tiene. Y es que con Bezzecchi no hablamos de falta de velocidad, porque velocidad tiene de sobra, lo sigue mostrando. No hablamos de falta de, bueno, de esas ganas, ¿no? Porque la temporada está siendo buena. Hablamos un poco más de esto, ¿no? De errores de campeonato. De esos que no se tienen que explicar necesariamente porque se haya ido largo o algo así, ¿no? Sino por el momento en el que llegan. Cuando tienes margen, pues claro, puedes permitirte un día malo. Cuando tus rivales están creciendo, tu compañero de marca empieza a sumar como un reloj, ¿no? Ogura mejora en la clasificación. Mark vuelve a aparecer. Hostia, cada cero pues empieza a dejar de ser un accidente y ya empieza a ser cada vez más una invitación a sus rivales, ¿no? O sea, es que lo que antes era, bueno, accidente, bueno, no pasa nada, se lo puede permitir. Bueno, ahora ya ha dejado de ser un, bueno, se lo puede permitir. Ahora es un, venga chicos, pasad. Puerta abierta, es gratis. El que quiera que me gane este mundial, porque yo os lo estoy dando. Os estoy dando la invitación. Esa es la sensación de Bezzecchi ahora mismo. Y un poco la de Aprilia en general, ¿eh? Y un poco la de Aprilia. Aprilia, me refiero a Aprilia oficial, ¿eh? Me refiero ahí a figura como Máximo Rivola, ¿no? Que también, bueno, me hace gracia que en la semana del italianismo, ¿no? Del orgullo patrio italiano con el fichaje de Pecco Bagnaia, que van a tener un muy buen equipo el año que viene, Pecco y Bezzecchi, sea un equipo americano el que consiga un doblete con un piloto italiano, con un piloto japonés y español, y el tercero otro español. O sea, parece cine, la verdad, parece cine. A veces el universo parece que se junta para que se den estas situaciones, ¿no? Y claro, ahí en este fin de semana, pues hay Ogura, ¿no? Es que hay Ogura es otro punto clave ahora mismo. Porque quizás hace unas carreras no se le estaba dando el peso que merecía dentro de la ecuación. Tampoco porque no se estuviese mostrando mucho, es la realidad está también. Ogura ya era un animal en carrera, un piloto con una capacidad de gestión súper seria. De esos que entienden el neumático, leen bien los ritmos y saben construir los domingos pues sin necesidad de tener que hacer demasiado ruido. Su problema estaba en otro sitio, como decíamos siempre, el time attack. Le faltaba esa explosividad a una vuelta que, bueno, es necesaria y que hoy día en MotoGP te condiciona todo el fin de semana. Pero si ahora, como hemos visto en los dos últimos grandes premios, empieza a corregir esto y empieza a salir más arriba y empieza a colocar su Aprilia en una posición más de ataque desde el sábado, hostia, su candidatura cambia por completo, ¿eh? Porque un Ogura que clasifica bien que luego mantiene esa capacidad de gestión en carrera, no es un invitado simpático en la pelea, ¿eh? Es un problema real para todos, para absolutamente todos este Ayogura. Que vuelvo a decir, veremos si la siguiente carrera se mantiene con los time attack así, ¿eh? La presencia de Ogura al final también acentúa la presión sobre Bezzecchi por una razón bastante evidente. Ya no solo se trata de Martín. Si la Aprilia funciona y Ogura empieza a exprimirla desde mejor posición de parrilla,
pues el Mundial deja de ser un duelo entre el líder histórico de la marca y su compañero campeón del mundo. Se convierte en un escenario mucho más incómodo. Claro, muchísimo más incómodo. Varios focos internos, varias referencias, una moto que empieza a repartir argumentos. Claro, para Bezzecchi, hostia, esto puede ser duro mentalmente, ¿eh? Porque el año pasado la pregunta era qué podía hacer Aprilia alrededor de Marco. Este año la pregunta empieza a ser qué puede hacer Marco cuando Aprilia también funciona en manos de otros. Es que esa también es la cuestión que el año pasado, vuelvo a decir, que es uno de los puntos para mí interesantes de esta reflexión, no estaba. O sea, es que la situación de Marco Bezzecchi era complicada por un sitio, que yo eso se lo reconozco absolutamente todo el mérito. Siempre he dicho que me sorprendió muy positivamente Marco Bezzecchi en ese sentido el año pasado, porque siempre lo digo, con Bezzecchi había dos opciones el año pasado con Aprilia. Estamparse en cuanto a que, bueno, le tocaba que todo el peso de Aprilia recayese en sus hombros y que no fuese capaz, o que sí lo fuera. Y lo hizo, y me sorprendió, y para mí dio un salto de madurez tremendo. Después es cierto que con la agresión del comisario, pues la de la madurez se me fue un poco por la... Pero bueno, ya está, cosas que pasan. Pero para mí sí dio, pues, como piloto dio un salto de madurez tremendo Marco Bezzecchi el año pasado. Y claro, eh, el año pasado solo tenía estas opciones, y fue por la buena, fue por la mejor. También para beneficio de nosotros como aficionados. Y este año, claro, no es esa situación. Que este año no está solo. Es que no está solo. Es que ya uno Gura con 2 años, bueno, 2 años no, su segundo año en la categoría. Una moto que va bien. Y luego está, que tengo la imagen por aquí un momento. Y luego está Marc Márquez. Que vosotros diréis, muchos de vosotros, los que me sigan por redes no, porque ya lo compartí por redes y demás. Pero muchos de vosotros diréis, ¿y esta foto de Marc qué? Claro, claro. Es que, como digo, luego está Marc Márquez, ¿no? Esta imagen de Mark recuperándose el brazo mientras mira el móvil la tabla de ritmo, porque es la tabla de ritmo, es el PDF oficial, ¿eh? Para mí resume bastante bien el momento. No está al 100%, eso es evidente. Sigue gestionando el físico, sigue eligiendo dónde apretar, sigue teniendo que convivir con un cuerpo que no siempre le permite competir como en sus años de dominio absoluto, como el año pasado. Pero la diferencia es que Mark está metidísimo en el Mundial, está súper focus. Y eso con Mark siempre cambia el clima del campeonato. No hace falta que esté perfecto para que los demás empiecen a mirar de reojo. Esta es una foto que posiblemente le haría a Gemma ahí en su casa, donde está Mark aquí recuperándose. Lo que tiene en el brazo es un... No me acuerdo cómo se llama, lo busqué y bueno, ahí lo que pasa es presión y frío, ¿no? Y el brazo pues metido en el cubilete ahí con hielos, ¿no? Bueno, pues recuperando, ¿no? El brazo, ¿no? Aunque muchos quieran pensar que no, que todo es mentira por parte de Marc con el brazo. Como digo, no hace falta que Marc sea el Marc de 2019 para que su presencia pese, ¿no? Baraton y Breno fueron 2 fines de semana donde hizo méritos deportivos absolutamente para volver a estar en la conversación, pero también sería injusto obviar que Aprilia le ha abierto la puerta con errores propios. Y Marc es el primero que lo sabe, ¿no? Marc ha recortado porque ha hecho lo que tenía que hacer, pero también porque sus rivales han empezado a regalar oportunidades que antes, pues, es que parecían absolutamente impensables que estuviésemos en esta situación a día de hoy. Y Aprilia haciendo esto tantos fines de semana seguidos. Tantos fines de semana seguidos. Y ese para mí es el punto que hace tan interesante el campeonato, ¿no? No estamos ante una remontada que nace únicamente de la superioridad de Marc, ni ante una pérdida de liderato que se explica solo por mala suerte de Bezzecchi. Estamos ante una combinación de factores que, como resultado, han dado una compresión del Mundial, ¿no? Martín lidera, impensable parecía. Ogura se mete en la pelea corrigiendo pues su gran debilidad, el Ten Attack. Mar vuelve a aparecer con una concentración brutal, pese a no estar físicamente pleno. Y a Bezzecchi pues le empiezan a salir duendes por todos lados, ¿no? Y empieza a cometer pues errores que no encajan con un piloto que quiere ganar un campeonato. La Aprilia sigue siendo pues una moto fortísima, ¿no? Bueno, posiblemente quizá... claro, venimos de 2 fines de semana anteriormente a Asen, donde habían ganado Ducati. Aquí ganan las Aprilias también pues con un nivel altísimo, con una superioridad clarísima, y se estaba viendo muy claro cómo, pues lo que decíamos, circuito y piloto pues son los que están marcando más la diferencia, yo creo que la moto en sí. ¿Que la Aprilia va absolutamente fenomenal? Totalmente. ¿Que la Aprilia puede estar un mini pasito? Pero es que yo no creo que mucho más delante de la Ducati. Es que posiblemente después lleguemos a otro circuito y la Ducati sea la que mejor vaya. Porque ya lo hemos visto. Porque hemos visto también circuitos donde a lo mejor solo había una Aprilia arriba, como ha pasado en otros circuitos aquí con alguna Ducati solo, y el resto de Aprilia estaban por detrás. Claro, es que están bastante igualadas las cosas, ¿no?
Em, yo creo que en el caso de Betsegui, como estaba diciendo, hay que tener en cuenta que cuando tienes la moto para ganar, pues fallar como se está fallando, pues hostia, ya se empieza a interpretar de otra forma, ¿eh? La situación de Betsegui tiene algo, tiene algo de examen, ¿no? El 2025 fue un año para crecer, liderar, convertirse en la referencia de Aprilia. Y eso no significa que fuese fácil, ni mucho menos. Sacar adelante un proyecto de fábrica, ganar carreras, sostener una candidatura al título, eso exige mucho. Pero una cosa es hacerlo cuando el equipo te mira como el centro natural del proyecto y cuando realmente no estás luchando por el título, porque no lo estaba haciendo Marco el año pasado, Marc estaba a su rollo solo, y otra es esto que está pasando ahora, ¿no? Y claro, tienes a un Marc Márquez recordando puntos desde fuera, pues con esa mirada de depredador que tantos conocen sus rivales, ¿no? El reto ya no es solo ir rápido, el reto es seguir siendo fuerte cuando la estructura deja de ser un refugio y se convierte también en una fuente de comparación. Y eso es lo que le pasa a Marco Bezzecchi, que tiene a Martín, es que tiene a Augura y Raúl Fernández también de vez en cuando también está saliendo. Por eso creo que no conviene reducir el momento de Bezzecchi a una caída o a un fin de semana concreto. La preocupación no está únicamente en el error, sino en lo que el error puede revelar. Puede revelar precipitación, presión, que la presencia de un Martín, que a pesar de que no dé la sensación de que esté tan ahí, pues ahora mismo va líder, puede revelar que Marco, ¿no? Acostumbrado a ser pues, el jefe deportivo de la marca durante el año pasado, ahora tiene que aprender a convivir en un escenario mucho más agresivo. De cada dato, cada ritmo, cada clasificación, cada domingo se compara de forma inmediata con otros pilotos de su misma casa, que lo están haciendo últimamente mejor que él. Al final, en MotoGP no solo te destruyen los rivales de fuera. Los que más te desgastan suelen ser los que comparten tu marca, tu fábrica, tu moto, ¿no? Y claro, eso es lo que ahora le está pasando a Marco. Jorge Martín, mientras tanto, está haciendo de Jorge Martín. No necesita ganar cada domingo para ser peligrosísimo. De hecho, es que su gran virtud es justamente esa, estar arriba sin necesidad de parecer siempre el más dominante. Hay campeonatos que se ganan desde la exhibición y campeonatos que se ganan desde la insistencia. Martín ya sabe lo que es construir un título con cabeza, entendiendo cuándo atacar, cuándo gestionar, cuándo tiene que conformarse, cuándo debe de sumar, cuándo tiene que dejar de que otros se equivoquen. Esa experiencia pesa. Y pesa más cuando enfrente tienes a un Bezzecchi que parece estar entregando parte de su ventaja en lugar de obligar al resto a quitársela. Y claro, Martín, mientras que está ahí a lo suyo, y no nos olvidemos de Dillan Antonio, tampoco, ni mucho menos, que también está muy cerca. Ogura representa otra amenaza distinta para mí. No tiene el ruido mediático de Marc, ni el peso de campeón de Martín, ni la historia reciente de Bezzecchi con Aprilia, pero tiene algo que en un mundial así vale oro: eficiencia. Si encima empieza a mejorar el time attack, su techo cambia por completo, porque hasta ahora podía dar la sensación de que necesitaba remontar demasiadas veces, que su carrera empezaba condicionada por los sábados. Pero si consigue salir más cerca de la cabeza, pues claro, su gestión de carrera se convierte en una de las armas más fuertes que hay en el campeonato ahora mismo. Y en un mundial donde hay tantas carreras, tantas sprints, tantos puntos en juego y tantos errores posibles, un piloto que al final combina salida decente, ritmo constante, cabeza fría, pues puede acabar siendo mucho más peligroso que lo que algunos imaginan, pero muchísimo más, ¿eh? La cuestión es, ¿hasta qué punto Aprilia dejará que un Trajao o según Rivola lo que quiere es que gane Aprilia, sea la que sea? En fin. Mar, por su parte, pues obviamente no necesita presentación. Está sufriendo físicamente, nadie debería negar eso, pero quizás precisamente por eso su candidatura tiene una componente tan potente, ¿no? Porque no está aquí desde la comodidad, sino de la reconstrucción. No está metido en el Mundial porque todo le venga de cara, sino porque realmente ha sabido un poco, pues, aprovechar sus ventanas, ¿no? Maximizar sus oportunidades y mantenerse enganchado cuando parecía, pues, ay, que la distancia podía sacarle definitivamente de la conversación. Balaton y Breno, vuelvo a decir, le devuelven al tablero. Pero lo que viene ahora es todavía más interesante. Saber si puede sostener esa amenaza cuando el campeonato entra en otra fase, ¿no? Cuando la recuperación física siga avanzando y cuando al final sus rivales entiendan que, bueno, cada error ya no cae en tierra de nadie, sino que cae en manos de Marc Márquez. Y eso yo creo que se está empezando a dar cuenta, si no se han dado cuenta ya del todo. Em, para mí lo que ha cambiado en el Mundial es la sensación de inevitabilidad. Hace unas carreras parecía que Bezzecchi tenía un margen pues amplísimo, ¿no? Y que Aprilia podía gestionar el campeonato alrededor de esa figura. Pero ahora, pues, todo parece bastante más abierto, ¿no?
Martín lidera, Ogura amenaza, Marc aprieta y Bezzecchi empieza a parecer menos dueño de su destino. Bastante menos dueño. Eso no significa que Marco esté fuera, ¿eh? Ni que haya perdido definitivamente el control, ni que no pueda reaccionar. Sería absurdo, obviamente, descartarlo cuando tiene velocidad, tiene moto y tiene puntos suficientes para seguir pues, siendo candidato a todo. Pero sí significa que ya no puede permitirse seguir regalando ventajas, porque cuando un mundial se abre de esta manera, uy, 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 cada error deja de ser una anécdota y empieza a ser una frase dentro de la historia del campeonato. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Eh, y ya son varios, y ya son varios. La gran pregunta es, ¿cómo responde Bezzecchi? Si convierte este momento en una llamada de atención, todavía tiene argumentos de sobra para ganar el mundial. Si asume que ya no corre solo, que Martín no es un problema externo, sino una referencia interna, que Ura puede quitarle puntos importantes y que Marc no va a desaprovechar ningún resquicio, pues quizás pueda volver a colocarse en el centro de la pelea, ¿no? Pero si sigue compitiendo como si tuviera el colchón de hace unas carreras, el campeonato se le puede escapar sin que haga falta una gran remontada de nadie. De nadie. A veces los mundiales no se pierden de golpe, se pierden poco a poco, domingo a domingo. Lo he dicho muchas veces, que no sé si ya hemos vivido ese punto de inflexión, que posiblemente sí, pero cuando termine la temporada diremos, "Oh, a partir de aquí se empezó a perder el mundial, o empezó a perder Aprilia, o lo empezó a perder Bezzecchi". Quizás ya hemos vivido ese punto, si es que lo termina perdiendo Bezzecchi o Aprilia. Y esa para mí es ahora mismo la situación, ¿no? Bezzecchi sigue siendo candidato, pero ya no es el candidato protegido por el contexto. Aprilia sigue siendo una moto para ganar, pero ya no es solo su moto. Martín lidera con la serenidad de quien ya sabe cómo se gana un mundial así. Ogura empieza a enseñar que tiene más de lo que pensamos, quizás. Y Marc Márquez, aunque no esté al 100%, está absolutamente dentro del mundial y con la cabeza puesta en cada ritmo, cada tabla, cada oportunidad, en saber cuándo gestionar, cuándo apretar, cuándo no, cuándo se puede caer, cuándo no se puede caer, en qué circuito sí, en qué circuito no. Estamos ante un campeonato mucho más complejo de lo que pensamos. Y qué bonito, ¿no? Muchas veces puede que todo esto al final sea lo que lo hace más bonito, ¿no? A MotoGP, ¿no? Una ventaja que se puede evaporar en 2 fines de semana, compañero que parecía muy condicionado por otras cosas, de pronto se vuelve el líder, que un piloto que estaba fallando siempre en clasificación de pronto deja de fallar y se vuelve un candidato a todo, que el campeón que parecía lejos y súper tocado pueda volver a mirar la tabla de ritmos con la concentración de quien todavía cree que hay algo grande por hacer. Y claro, un Bezzecchi que, bueno, hace no mucho parecía que tiene el mundial en sus manos y ahora tiene que demostrar que puede ganarlo en el escenario más difícil, que es cuando ya está el viento en contra, cuando no estás solo en esa lucha. Y esto, el mundial es muy largo, puede pasar todavía muchas cosas como estamos viendo, ¿eh? Como estamos viendo. Y vamos a ver cuando nos vayamos al parón de verano en qué situación se encuentra el mundial en la clasificación de puntos, ¿eh? Porque lo mismo tenemos alguna sorpresa. Lo mismo tenemos alguna sorpresa. En fin, familia. Por aquí queda mi reflexión. Recordaros que tenéis aquí este código QR bien bonito con el que podéis suscribiros a Witaka. Tenéis cena gratis en vuestra primera suscripción. Ya sabéis, comida de primer nivel, comida casera, nada procesado, alimentos de mercado. Así que espero que, bueno, que os haya gustado esta reflexión. Dale al like, dale al botón del hype, suscríbete si no estás suscrito y déjame en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Qué mundial más bonito estamos viviendo, familia? ¿Qué mundial más bonito? Y como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.